Superman usa capa por 3 razones clave, y ninguna es al azar como pensábamos. Visualmente lo hace parecer más poderoso y heroico. Cuando Superman fue creado en 1938, los héroes de la época como los luchadores, los magos o los artistas de circo usaban capas. La capa le da presencia, lo hace ver más grande que la vida. También servía porque era útil para animar y mostrar movimiento. Sí que si me disculpan, debo llevarle esto a mi amigo. En los cortos animados de los Feature Studios, años 40, la capa ayudaba a transmitir que volaba, se movía rápido o flotaba. Era un recurso visual para que su cuerpo se sintiera más dinámico. También era un simbolismo de esperanza, legado, como una bandera. Con el tiempo la capa se convirtió en una especie de bandera personal. En Man of Steel, por ejemplo, la capa vuela detrás de él como si representara a Krypton. Es un símbolo de que él está aquí para proteger, como una señal de esperanza. Así que no es solo moda de superhéroes. La capa es narrativa, técnica y también simbólica. Pero hay un problema. Y sí, la capa de Superman puede también ser una debilidad en ciertas situaciones. Aunque en general, la capa es un símbolo de poder y esperanza, hay momentos en los que realmente juega en su contra. Aquí te dejo algunas razones de por qué la capa podría ser una debilidad. Primero, se puede usar contra él en combate. En varias ocasiones, la capa de Superman ha sido usada para inmovilizarlo o dificultar sus movimientos. Es un recurso visual y físico que los villanos pueden aprovechar. Ejemplo, en el cómic Superman 75, conocido como la muerte de Superman. Doomsday agarra la capa de Superman, lo que lo deja vulnerable. La capa también puede quedar atrapada en objetos, como cuando estaba volando o peleando en un lugar cerrado, reduciendo su capacidad de maniobra. Pero es un simbolismo de vulnerabilidad psicológica. La capa tiene un gran significado emocional para Superman. Representa la memoria de Krypton y su responsabilidad como protector. En varias historias se ha mostrado que cuando la capa está en peligro o incluso destruida, Superman siente que una parte de su identidad está siendo atacada. En algunas versiones, cuando le arrancan la capa, es casi como una desposesión de lo que representa, lo que lo hace emocionalmente vulnerable. También tiene cierta exposición a los enemigos que lo conocen. En cómics y series, algunos villanos descubren que puede usar la capa como una distracción, o incluso como una trampa. Por ejemplo, personajes como Lex Luthor o Brainiac han usado la capa para desorientar a Superman o incluso manipularla de alguna manera. La capa se convierte en un punto de su identidad que puede ser explotado por sus enemigos. También tiene cierta vulnerabilidad física en algunas historias. En algunas historias, la capa de Superman se ha mostrado como susceptible a daños en condiciones extremas. La kriptonita o fuerzas sobrenaturales pueden afectar la capa y también lo que representa, de la misma manera que incluso afecta al mismo Superman. Aunque es muy útil visualmente, en algunas situaciones de combate o fuga, tiene limitaciones en espacios cerrados o de alta velocidad. La capa puede ser un impedimento. Por ejemplo, en espacios cerrados donde Superman necesita maniobrar rápidamente, la capa puede atraparse en algo o empeorar su capacidad de esquivar ataques. En resumen, aunque la capa de Superman es emblemática y poderosa, también puede ser vista como una vulnerabilidad en varias circunstancias. Una capa con tanta historia tiene sus sombras, claro. ¿Siempre ha usado capa Superman? No realmente. Superman no siempre ha usado capa. Aunque la capa es icónica y se asocia estrechamente con su imagen, ha habido momentos en los cómics y en otras versiones de Superman donde no usa capa o incluso la ha dejado de lado por diversas razones. Aquí te explico más.
En los primeros cómics 1938, Superman sin capa. Cuando Superman fue creado por Jerry y Joe en 1938, su primer diseño no tenía capa. En los primeros cómics, Superman era simplemente un tipo musculoso con un traje ajustado y su logo de la S. La capa apareció más tarde. A partir de las historias en los cómics de los años 40, cuando se empezó a asociar con los héroes de la capa, como los luchadores de circo, que usaban capas para darles un aire heroico. En Superman, Man of Steel 2013, en algunas versiones cinematográficas, como la película de Man of Steel, dirigida por Zack, el Superman de Henry Cavill usa una capa que es más simbólica que funcional. En esta película, Superman todavía mantiene su capa. Red Son 2003, donde la historia se desarrolla en un universo paralelo en el que Superman llega a la Unión Soviética en lugar de Estados Unidos. Este Superman es más serio, austero y tiene una actitud diferente, lo que cambia la manera en que se presenta su traje. En algunos cómics, Superman ha renunciado a su capa en momentos de gran conflicto o crisis personal. En The Dark Knight Returns 1986, de Frank Miller, vemos a un Superman más desgastado, sin capa en algunas de sus apariciones. En All Star Superman 2005 a 2008, Superman es presentado con una capa, pero en algunos momentos abandona su capa, como una señal de que ya no es el héroe omnipotente de antes. Superman en la Liga de la Justicia, sin capa en algunas tomas. En la versión de Superman 2017, especialmente durante las escenas de acción, hay algunos momentos donde la capa está fuera de foco o no aparece claramente. A veces, esto es simplemente una decisión estética, pero también refleja que el personaje ya no depende tanto de su capa para mostrar su poder. Superman y Lois 2021. En la serie de Superman y Lois 2021, aunque el personaje lleva capa en la mayoría de las escenas, hay momentos en los que la capa se quita, especialmente cuando interactúa con su familia, mostrando su lado más humano y familiar. Superman The Flash 2023. En la película de The Flash, si bien la capa es un símbolo muy fuerte de Superman, no siempre ha sido parte de su vestuario y, dependiendo de la interpretación o contexto, puede no estar presente. Sin embargo, la capa sigue siendo un emblema que muchos fans asocian instantáneamente con su imagen. Superboy también usa capa en algunas versiones de su personaje, pero la razón de esto tiene mucho que ver con su relación y vínculo con Superman y su imagen como héroe. Aquí te explico un poco más sobre Superboy. Superboy en los cómics clásicos. En los primeros cómics de Superboy, que comenzaron en 1949, el personaje de Superboy comenzó con una capa similar a la de Superman. La capa se incorporó como parte de la tradición de los superhéroes en ese momento. Siguiendo el legado de Superman, en sus primeras historias, el personaje fue presentado como una versión más joven de Superman, y la capa era una parte fundamental de su atuendo, pues reflejaba la imagen heroica que estaba comenzando a construir, siguiendo el ejemplo de su mentor, Superman. En la serie de televisión Young Justice 2010 a 2022, el personaje de Superboy, Connor Kent, aunque ambos comparten un simbolismo similar, en este caso, la capa también se asocia a su lucha por encontrar su propia identidad. Al principio de la serie, Superboy no se siente completamente seguro de ser un héroe debido a sus orígenes clonados y su deseo de ser un héroe a pesar de sus dudas. Superboy es un clon de Superman creado por los laboratorios Cadmus en varias versiones de los cómics. Como parte de este proceso, Superboy fue diseñado para emular a Superman en muchos aspectos, incluyendo su traje y su capa. La capa es una forma de reafirmar su vínculo con Superman, como si estuviera siguiendo los pasos de su padre adoptivo o figura paterna. Aunque Superboy tiene sus propias características y personalidad, y en muchas historias trata de diferenciarse de Superman, la capa sigue siendo una parte simbólica de su conexión con él, y la idea de que Superboy como Superman tiene la capacidad de ser un héroe, a pesar de su juventud y su origen.
Pero Superboy no siempre usó capa. No todas las versiones de Superboy llevan capa. En los cómics modernos, por ejemplo, Superboy, en algunas versiones de la historia, como en The New 52 y Rebirth, tiene un estilo de traje más ajustado y sin capa, lo que refleja un cambio en la imagen del personaje y su independencia de Superman. En algunas historias, Superboy renuncia a la capa como parte de su crecimiento personal, buscando más una identidad propia que seguir los pasos exactos de Superman. La capa también ha formado parte en la evolución. Puede ser vista como un símbolo de su evolución. Al principio la capa está allí para mostrar su relación con Superman, pero a medida que crece y se convierte en su propio héroe, Superboy puede quitarse la capa para simbolizar su transición hacia una figura más independiente. En resumen, Superboy usa capa en muchas versiones porque al ser un clon de Superman se ve como una extensión de su legado, o como un heredero de su imagen. La capa representa su vínculo como Superman, aunque a lo largo de las historias, Superboy también ha tenido momentos en los que se despoja de la capa para diferenciarse y encontrar su propia identidad. La capa de Superman, incluida la de Superboy, ha sido representada de diferentes maneras en los cómics, películas y series de televisión, pero en general está hecha de un material especial que tiene propiedades únicas. Aquí te explico las características más comunes. En los cómics clásicos está hecho de tela kryptoniana. En los primeros cómics, la capa de Superman se muestra como hecha de un material especial de Krypton, el planeta natal de Superman. Aunque nunca se describió exactamente qué material era, se sugirió que era una tela extremadamente resistente que podría resistir las fuerzas más poderosas como balas, explosiones, incluso la fricción del vuelo supersónico. La capa de Superman no se desgasta fácilmente, gracias a las propiedades de su material. Esto es importante porque en muchas historias, la capa es más que un simple adorno, es un símbolo de su origen y su poder. En las películas del universo DC, la capa de Superman tiene un aspecto más realista y texturizado, pero sigue siendo muy resistente. Aunque no se entra en muchos detalles específicos sobre el material, se puede suponer que es una fibra alienígena avanzada, basada en los orígenes kryptonianos de Superman. En estas películas, la capa parece tener una textura similar a la de un traje espacial o un material de alta tecnología, que resiste tanto al calor como a las altas velocidades, características inherentes al vuelo supersónico de Superman. La capa también parece ser ligera, pero extremadamente fuerte. La capa de Superboy en la mayoría de las versiones también se asocia a los mismos principios de la capa de Superman. Aunque el material puede variar dependiendo de la historia, generalmente es la misma tela kryptoniana o similar que posee propiedades similares de resistencia y ligereza. En algunas versiones, Superboy también puede tener una capa que parece más como una seda sintética de alta tecnología, pero con la misma resistencia.